es algo que nos atrae de manera morbosa. Tanto que muchos ya desde la niñez aspiran a puestos de trabajo importantes. Espero que estés viendo esto en soledad porque es difícil de admitir así tan crudamente. ¿No es así? Seas quien seas, el poder atrae, seduce y corrompe. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están mucho más allá? Tanto que podría decirse que están más allá del bien y el mal. Me refiero a quienes acumularon tanto poder que se salieron de toda medición posible. Hablo de aquellas personas que tienen poder en proporciones literalmente bíblicas. Vivimos en tiempos donde nunca antes en la historia de esta canica azul había existido gente con semejante capacidad de crear, manipular y destruir. Prepárate muy bien porque este es el top 7 de los cargos y las personas más poderosas del mundo. Número 7. El cargo que abre este top puede ser muy engañoso. Si vamos a los hechos más evidentes, las cifras no impresionan mucho. Ser líder espiritual de Irán es ser la máxima autoridad de una potencia regional. Respetable, sí, pero sin un ejército muy impresionante. Pero esta entrada en el top es para los más sagaces entre ustedes. Poco a poco verás por qué este cargo es tan importante que de hecho hasta potencias como Estados Unidos, Rusia y China lo respetan. El Islam está dividido en dos grandes ramas, el sunismo y el chiismo. El asunto es que el líder máximo de Irán es a su vez no solo cabeza de la nación iraní, sino el líder espiritual de todos los chiitas del mundo. Algo así como el papa de los chiitas, pero con una gran diferencia. Los chiitas de todo el mundo, al momento de convertirse, juran cumplir todas y cada una de las fatuas o edictos religiosos dictados por el líder supremo de Irán, quien en este momento es el Ayatolá Jomeini. Los chiitas son casi 200 millones de personas en todo el mundo, repartidas por algunos de los países más convulsionados del Oriente y por las principales ciudades de Europa, ni más ni menos. Una orden de matar a alguien, dada por el líder supremo de Irán, sería de cumplimiento obligatorio. ¿No lo crees? Mira el caso del escritor Salman Rushdie, quien fue condenado mediante una fatua por el líder supremo anterior de Irán. Rushdie simplemente tuvo que ocultarse para permanecer con vida y así ha permanecido durante décadas, con un servicio de escoltas permanente. Recordemos que este señor fue apuñalado en público durante la lectura de uno de sus libros. Un llamado a la guerra global por parte del líder supremo de Irán pondría en pie de guerra casi 200 millones de personas, muchos fanáticos recalcitrantes, dispuestos a matar o morir por él. Ahora piensa en el petróleo. Dentro de la OPEP, solamente Arabia Saudita produce más petróleo que Irán. Así que como líder de Irán, tienes acceso a la segunda canilla de petróleo más grande del mundo, suficiente para subir los precios cuando quieras o cerrarla y dejar secos y de rodillas
a la mayoría de los países occidentales. Y no solo eso, el líder supremo de Irán lidera una serie de grupos terroristas capaces de llevar a cabo ataques letales en casi cualquier lugar del planeta, como vimos recientemente en Israel, entre quienes se cuenta Hezbollah, Hamas, la Yihad Islamiyah y los Houthis en Yemen. Pero además, como líder supremo de Irán, controlas el estrecho de Hormuz, que es el punto del planeta por donde pasa la mayor parte del tráfico petrolero mundial. Si Irán hundiera algunos barcos en ese estrecho o lo minara, el mundo se quedaría literalmente sin petróleo. En otras palabras, supongamos que Estados Unidos le declara una guerra abierta a Irán. El líder supremo de Irán puede emitir una fatua declarando la guerra a todos los intereses americanos en el mundo, lo cual significaría movilizar un ejército de 200 millones de fanáticos en el planeta. Por otra parte, Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz, dejando sin petróleo a la mayor parte de Occidente y, para rematar, podría atacar a Israel y a Arabia Saudita desde 4 frentes diferentes. Quizá ahora entiendas por qué potencias como Estados Unidos e Israel se cuidan bastante de hacer enojar a este señor. Es cierto, atacan intereses iraníes, lo bloquean, pero rarísima vez alguien se atreve a atacar suelo iraní, ya que las consecuencias de hacer enojar al líder supremo de Irán pueden ser impredecibles. Dicho sea de paso, Irán además tiene un programa nuclear en curso, el cual se estima que eventualmente lo pondrá en posesión de la temible bomba nuclear. Número 7. Número 6. En mayo de 1935, el gobierno de Stalin anuncia la firma de un pacto franco-soviético de no agresión. El controvertido ministro de Asuntos Exteriores francés, Pierre Laval, convence a Stalin de la necesidad de firmar dicho pacto. En una de esas reuniones, Stalin quiere saber de cuántas divisiones dispone el ejército francés y su eficacia. Laval le da respuesta y le pide a Stalin que rebaje la presión que está ejerciendo sobre los católicos rusos, puesto que esta medida ayudaría a mejorar las relaciones de su gobierno con la Santa Sede. Fue en ese momento cuando Stalin le preguntó a Laval: ¡Ah, el Papa! ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? A lo cual Laval le responde: no te preocupes de cuántas divisiones tiene, sino a cuántas puede llamar. La anécdota siempre sirvió para ilustrar una verdad sencilla. El país más pequeño del mundo, liderado por el muchas veces líder más anciano y débil del mundo, es a su vez una enorme y temible potencia. No por los recursos que tiene, sino por los que puede convocar. Es cierto, el ser papa en esta época ya no es lo que fue en su tiempo, cuando podía entronar y destronar reyes. Pero aún así, el papa sigue siendo el símbolo espiritual de Occidente. Es simplemente un ser intocable. Un ataque al Papa convocaría y uniría a Europa y Estados Unidos como una masa a defenderlo. Es el guardián de los secretos de Occidente, la cabeza espiritual, además, de más de 1.000 millones de fieles en el mundo. Y hasta el Mossad ha opinado muchas veces que los servicios de inteligencia como ellos mismos o como la CIA palidecen al compararse con la Santa Sede, que sabe los secretos de cada villa, cada caserío, cada barrio en el mundo, gracias a sus agentes.
los siempre atentos sacerdotes católicos que escuchan millones de confesiones íntimas a diario. La influencia mediática del Papa tampoco puede ser subestimada. Muchos creen que hizo más por la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética la figura del Papa polaco Juan Pablo II que todas las armas de la OTAN. Otros líderes actuales temen más las opiniones del Papa Francisco que la caída de un misil. Sus opiniones son consideradas infalibles, palabra sagrada por gran parte de la humanidad, lo cual no es poca cosa. Tiene la capacidad de convocar multitudes con solo mencionar una visita. Su presencia ha hecho que los más poderosos dictadores tiemblen, pues saben que una palabra acertada de este señor puede ocasionar una revolución o un golpe de Estado o un estallido social. Para que te hagas una idea, si este top hubiera salido hace poco más de 100 años, el Papa quedaría en el primer lugar. Nuevamente, este cargo ya no es lo que solía ser. Pero ser el líder de la Iglesia Católica y además líder espiritual de Occidente sigue estando, por lejos, entre los cargos más poderosos de todo el mundo. Número 6. Número 5. Si lo vemos desde un punto de vista netamente administrativo, legal y jurídico, este cargo, en teoría, es el escalón más alto de la jerarquía humana y equivale más o menos a ser primer ministro o presidente del mundo, ya que si consideramos a la ONU como la mayor autoridad mundial, obviamente su cargo más alto debe por fuerza ser el cargo administrativo más poderoso que existe. Desde ese punto de vista, quien ocupa dicho cargo tiene el poder de emitir declaraciones y resoluciones vinculantes y no vinculantes contra todos los presidentes y gobernantes de la totalidad del mundo. Reyes, presidentes, primeros ministros de países ricos, de países pobres, de monarquías y democracias, de dictaduras de izquierda y de derecha, de liberales y de conservadores. Claro que bien se dice que del dicho al hecho hay un buen trecho. Y lo cierto es que en la práctica el poder del secretario general de Naciones Unidas es mucho más simbólico que real, ya que las resoluciones de la ONU pueden ser o no ser acatadas por sus Estados miembros sin que la ONU cuente con un ejército propio capaz de ejercer una presión militar que obligue a sus Estados miembros a cumplir dichas resoluciones. Sin embargo, en algunas ocasiones la ONU puede autorizar el empleo de la fuerza por parte de Estados miembros y llevar auténticas coaliciones militares a la guerra a combatir a estados parias o rebeldes que se sublevan contra sus mandatos. Esto sucedió por primera vez durante la Guerra de Corea, en la cual las tropas de la ONU, lideradas por Estados Unidos, se enfrentaron a Corea del Norte, quien había invadido a Corea del Sur. También sucedió en la llamada Guerra del Golfo, en la cual la ONU habilitó el empleo de una fuerza militar multinacional contra Irak por haber invadido a Kuwait. Por tanto, si bien el cargo no es todo lo que aparenta, y debería ser sin dudas que quien lo ostenta está bastante cerca de estar en la cumbre del poder administrativo del mundo, es innegable la influencia política que tiene la palabra de, ni más ni menos, que quien dirige el organismo supranacional más poderoso de la Tierra. Número 5.
Número 4. Muchos pensarían que este cargo debería estar mucho más arriba en este top, tal vez de hecho en primer lugar. No dejes que las apariencias te engañen. Ser presidente de la primera potencia militar del mundo, de su primera economía y de su mayor ejército, no es todo lo que parece a simple vista. Es cierto, como presidente de los Estados Unidos, tienes a tu disposición recursos industriales, económicos y militares casi ilimitados. Eres además el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas más poderosas del planeta. Por no mencionar que tienes a tu disposición el arsenal nuclear más letal fabricado por el hombre. Ojo, no el más numeroso, pero sin dudas que sí, el más letal. Literalmente podrías hacer desaparecer al mundo entero si un día te despiertas de mal humor. Pero esto no es tan así. Para empezar, Estados Unidos es una democracia y te encuentras atado a las decisiones de un parlamento, del cual rara vez tienes la mayoría. Este parlamento te puede cortar incluso los recursos económicos, como ha sucedido en más de una ocasión. Al mismo tiempo, ese poder se ve limitado en el tiempo a mandatos de un periodo de 4 o, con suerte, 8 años, y a compromisos internacionales. Muchas veces el accionar de los Estados Unidos está atado de pies y manos debido a esos compromisos internacionales, amén de sus doctrinas de Estado. Basta recordar cómo dicho poder fue desafiado por naciones subdesarrolladas como Vietnam o Afganistán para ver qué tan frágil puede llegar a ser. Sin embargo, no es un cargo menor, ni mucho menos un poder que subestimar. Estados Unidos ha demostrado ser una potencia formidable, posiblemente la potencia económica, industrial y militar más grande que ha existido en la historia humana. Y desde luego que regir su destino es uno de los cargos más elevados que se puedan ocupar sobre la tierra. Número 4. Número 3. No es oro todo lo que reluce. Esto podría parecer a simple vista un cargo más bien modesto, entre comillas. Después de todo, Arabia Saudita no es una de las potencias militares más grandes del mundo, aunque su poder militar no es nada desdeñable, hay que aclarar. Pero, ¿cómo es posible que el morador de este escaño le gane ni más ni menos que al presidente de Estados Unidos? El poder de la monarquía saudí es tan grande que incluso la ONU o los mismísimos Estados Unidos se han inclinado varias veces ante el mismo. Y es que la monarquía saudita tiene en su mano dos fuentes de poder inagotables que pueden hacer temblar al planeta. Por un lado, tiene el poder energético, siendo el mayor productor y exportador de petróleo del mundo. Del petróleo de Arabia Saudita dependen las principales potencias occidentales. Pero mucho más allá de eso, de los precios que fije Arabia Saudita como el líder de la OPEP, depende la economía mundial. Si Arabia Saudita cierra el grifo y el petróleo se dispara, de nada serviría el poder militar de Occidente, pues no habría petróleo con que alimentar semejante maquinaria bélica. Por eso es que a Arabia Saudita se le perdonan cosas que a ninguna otra nación del mundo se le perdonarían en materia de violación a los derechos humanos, como por ejemplo su implicación en el terrorismo, sí, o el asesinato de un famosísimo periodista.
Para ponerlo en contexto, de los atacantes del 11 de septiembre en Estados Unidos, la mayoría eran de nacionalidad saudí y los ataques mismos fueron financiados con dinero saudí. Sin embargo, a Estados Unidos no se le cruzó por la mente siquiera molestar a su principal aliado en la región, Arabia Saudita. Porque acá llegamos al otro gran poder que tiene la monarquía saudí. Son los custodios de los sitios sagrados del Islam y específicamente son los líderes del Islam suní, la rama del Islam más numerosa del mundo y de sus vertientes más virulentas y fundamentalistas. La Meca, el sitio a donde cada musulmán del mundo debe viajar una vez en la vida, está en Arabia Saudita. Si la monarquía saudí hiciera un llamado global a defender estos sitios, contaría con el apoyo de más de 50 potencias militares del mundo, una de ellas nuclear, por cierto. Amén de un ejército ciego y fanático de más de 1.000 millones de personas dispuestos a matar o morir por Arabia. Como rey de la Casa Real Saudí, decides los destinos espirituales de más de 1.500 millones de personas en el mundo y decides el destino económico y energético de la humanidad. No es raro que hasta los poderosos Estados Unidos traten con pinzas a los saudíes y siempre con temor de ofenderlos. Recordemos que cuando Arabia Saudita se vio amenazada por Saddam Hussein, Estados Unidos y el mundo occidental en pleno corrieron en masa a defender a la monarquía saudí, conscientes de lo que estaba en juego. Número 3. Número 2. Sé que muchos entre ustedes, conscientes de la actualidad global, esperaban esto. A esta empresa se le llama el gigante desconocido y es la administradora de fondos más grande del mundo. Simplemente si una empresa vale, BlackRock posiblemente la posea o tenga la mayoría de sus acciones. BlackRock posee el 88% de las acciones de las 500 mayores empresas estadounidenses y gestiona activos de tanto valor que solo Estados Unidos y China de forma independiente podrían competir con esta compañía. Visto el control en el ámbito financiero, los menos entendidos podrían creer que hay otros espacios que escapan a semejante poder, pero nada más lejos de la realidad. Esta compañía también influye en los principales medios de comunicación de Estados Unidos. Bajo su poder se halla el 18% de las acciones de Fox News, el 16% de la CBS, el 13% de Comcast y hasta el 12% de Disney. Su poder de persuasión no se limita al ámbito nacional. En España, por ejemplo, BlackRock es poseedora de acciones en A3 Media o el grupo Prisa. La energía, la prensa, la banca, nada escapa a los tentáculos de BlackRock, el gigante desconocido ante quien tiemblan gobiernos de países como Estados Unidos y China, e incluso la mismísima Arabia Saudita, ya que muchas de las petroleras a cargo de la comercialización del crudo están en manos de BlackRock. Ser por tanto el CEO de este gigante, sin tener un parlamento a quien dar cuentas, sino solo una junta de accionistas selectos a quienes informar y explicar decisiones,
es actualmente la segunda posición más poderosa del mundo. Ellos pueden colocar y descolocar gobernantes, aprobar y derogar leyes mediante su red de lobistas a nivel global. Simplemente manejan un poder sin precedentes en la era presente de la humanidad. Un poder que no somos capaces de entender en su totalidad. Número 2. Número 1. Existen casi 5.000 millones de dispositivos en el mundo, entre los que se cuentan teléfonos, tablets, paneles de control de automóviles, televisores y muchos otros que dependen de Android, un sistema operativo sobre el cual Google tiene el control absoluto para su funcionamiento. A su vez, más de 1.500 millones de personas en el mundo emplean a diario los servicios de Gmail. Google es actualmente empleada por 4.900 millones de seres humanos. Eso quiere decir que la humanidad casi enteramente depende de Google o algunos de los servicios en línea de Google para comunicarse por temas personales, laborales, políticos, sociales, económicos o simplemente por algo tan básico como acceder a información en línea. Sumemos todo eso a las miles de millones de visualizaciones por día de YouTube, que es la principal fuente de información para gran parte de la humanidad. No existe ninguna otra empresa, ni hoy ni en la historia, que haya tenido tanta influencia en la vida diaria de los habitantes del planeta. Se puede decir que la mayor parte de la gente está en contacto directo con Google, es decir, la mayor parte de la humanidad, proveyéndoles de información a menudo privada las 24 horas, el caldo de cultivo perfecto para, además, crear a las más poderosas inteligencias artificiales. Todos compartimos información con Google. Imagina esto, que por un momento todos los dispositivos Android del mundo dejaran de funcionar al mismo tiempo. Smartphones, televisores, paneles de vehículos, tablets. Imagina a la gente en pánico, corriendo hacia sus PC de escritorio o sistemas alternativos para buscar información sobre lo que sucedió, encontrándose con que google.com tampoco funciona. Imagínalos intentando entrar a YouTube para encontrarse con un cartel que dice YouTube ya no existe. Varios de los mercados más fundamentales del planeta entrarían en pánico y colapsarían. Miles de millones de comunicaciones críticas se verían interrumpidas. Miles de millones de procedimientos críticos se verían abortados. Decenas de miles de millones de correos importantes jamás llegarían. Dependes de tu correo para cambiar contraseñas en tu banco, tu celular o incluso para manejar PayPal. Todo eso se esfumaría, dejándote en completa desnudez. Las principales cadenas de noticias del mundo perderían su alcance global. Y lo peor es que no existe un plan B. Google simplemente no tiene un competidor cercano en ninguna de las áreas que lidera. Los que compiten con Google le siguen en segundo lugar, pero es un segundo lugar muy
muy lejos como para reemplazarlo, lo cual le ha valido a este gigante ser tachado del monopolio más grande en la historia de la humanidad. Por tanto, pocas personas tienen tanto poder en el mundo como quien ostente el cargo de CEO de Alphabet, es decir, la empresa matriz detrás de Google, Android, YouTube y tantas otras marcas que ni conoces y que forman parte del día a día de las personas. Algunos expertos opinan que solamente sin el servicio de motor de búsqueda de Google, la red misma se volvería inservible debido a la cantidad de información indexada que posee. Sería algo así como dejar a un sistema operativo sin su barra de búsqueda. Manejando los resultados de su algoritmo en Google y YouTube y manipulando sus sistemas operativos, Google estaría en condiciones de terminar con gobiernos enteros. De hecho, muchos sospechan que quizá ya lo ha hecho. Su capacidad de condicionar o influir en el pensamiento de más de 4.900 millones de personas en tiempo real hacen del poder de Google incomparable. Google no tiene armas nucleares, cierto, pero podría provocar un ataque nuclear simplemente enviando el número suficiente de mensajes o resultados de búsquedas al número necesario de personas. De hecho, hasta podría evitar un ataque nuclear bloqueando a distancia los paneles de control basados en Android de gran parte del arsenal nuclear de las potencias militares. Por tanto, y por muchas cosas más, ser su CEO es, en nuestra era presente, el cargo más poderoso del mundo. Número 1. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba, que lo compartieras y que comentaras algo. Me encanta leerte. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.